Hola, buenas noches. Mi nombre es María Cecilia Chávez Ortiz. Estudio en la Universidad Unilab Boar. Mi matrícula es MX004110. Estudio la carrera de Derecho. Mi materia es Derecho Internacional Privado. Mi profesor en línea es la licenciada Yaretsi Ruiz Sierra. Este es el producto integrador. Hablaré de lo que es el Derecho Internacional Privado, los contratos internacionales. El derecho internacional privado es la rama del derecho que tiene como objeto los conflictos de competencia internacionales, como conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal y la determinación, la condición jurídica de los extranjeros. El derecho internacional privado regula las relaciones de los particulares, cuyos elementos se vinculan con diversos sistemas jurídicos, políticos, económicos y sociológicos. Un contrato internacional es un contrato que representan puntos de conexión con dos o más países, es decir, con dos o más órdenes jurídicas. Como definición general, se puede decir que un contrato internacional es un acuerdo de voluntades pactado entre dos o más partes que tienen sus domicilios o residencias en estados distintos. En esta cuarta semana de Derecho Internacional Privado, reconoceré cuáles son las leyes mexicanas en materia del contrato internacionales con el fin de explicar y responder las preguntas que se soliciten. El derecho internacional privado es el marco jurídico formado por convenciones, protocolos, leyes, modelos, guías legislativas, documentos uniformes, jurisprudencia, la práctica y la costumbre, así como otros documentos e instrumentos que regulan la relación entre individuos y un contexto internacional. Por medio de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, juega un papel central en la armonización, codificación y desarrollo del derecho internacional privado. Un contrato internacional es un contrato que representa puntos de conexión con dos o más países, es decir, con dos o más ordenamientos jurídicos. Hablaré de lo que son los ejercicios que se mencionan. ¿Qué es el contrato? El contrato es un acuerdo legal, oral o escrito manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica, que son las partes del contrato, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y cuyo cumplimiento puede compelerse de manera recíproca. Si el contrato es bilateral o compelerse una parte o la otra. Si el contrato es unilateral, es el contrato una suma de acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones relativos. Un contrato internacional es un contrato que representa puntos de conexión con dos o más países, es decir, con dos o más ordenamientos jurídicos. Un contrato internacional es un acuerdo de voluntades pactado entre dos o más partes que tienen sus domicilios o residencias en estados distintos. ¿Cuál es la obligación de un contrato? La obligación es un vínculo jurídico por virtud del cual una persona o deudor es constreñida frente a otra, que es el acreedor, a realizar una determinada prestación. La obligación consta de dos elementos, el débito y la responsabilidad de deber de cumplir la prestación y la sujeción que se deriva del incumplimiento. El derecho de los contratos y obligaciones es el conjunto de disposiciones que sirven para regular los actos y actos jurídicos, las consecuencias que se derivan de ellos. Las obligaciones obligan a la parte deudora de la obligación a cumplir con una prestación objeto del negocio jurídico. ¿Cuál es la obligación en el derecho internacional? Es un principio de autonomía de la voluntad. El derecho internacional privado, las obligaciones toman un carácter particular cuando dichos compromisos, por expresa voluntad de los contratantes, o por un factor de conexión, lugar de celebración o de ejecución del contrato, determinan como ley aplicable la señalada expresa y claramente por las partes o por la interpretación de esa voluntad, ausente la del lugar de celebración o la de ejecución del mencionado contrato. Por este concepto se acaba de ser expuesto, se puede deducir que en materia de obligaciones priva el principio de autonomía de la voluntad, ya que las partes contratantes tienen la facultad de escoger la legislación que debe regir. Menciona y describe cada uno de los métodos de análisis que existen en las obligaciones en el derecho internacional. Durante mucho tiempo el método conflictual, que es conflicto de leyes, se constituyó prácticamente en el único método de derecho internacional privado. Sin embargo, en los últimos tiempos esta posición ha sido muy importante, evolución y hoy en día se ha comprobado que además el método de conflictos de leyes, el derecho internacional privado cuenta con otras leyes de derecho internacional privado. Cuenta con otros métodos normativos que cumplen también en un papel significativo en la que regulan
la relación privada internacional. Este proceso ha conducido a la doctrina moderna actual y consagra la existencia de un pluralismo metodológico normativo al servicio del derecho internacional privado. Por ende, se habla de 3 métodos normativos para la formulación de normas de derecho internacional privado. El primero es el método de conflicto de leyes, que es conocido como método de elección conflictualista o de atribución. Este método se fundamenta en la tolerancia con lo extranjero. El segundo es el método autolimitativo y exclusivista. Este es el que persigue la defensa del interés internacional. El tercero es el método sustancialista, que es común a los sectores de derecho y se fundamenta en el fruto de la equidad. Explica cada una de las fases del contrato internacional en el derecho privado mexicano. En conclusión, quiero decir que cada vez es mayor la primacía del derecho internacional en el ámbito interno de los estados. Esto no es una excepción en el caso de los derechos humanos en México. Los derechos humanos determinan la validez de los actos que constituyen de los demás actos formales de la producción normativa. La Constitución sigue siendo la norma suprema del ordenamiento jurídico, solo que en este sentido estrictamente formal o estructural, de conformidad del contenido del precepto recientemente transcrito, podemos establecer que la ley suprema de toda la Unión está conformada por 3 grandes rubros: la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado. La redacción del artículo es muy clara y establece el acotado principio de la supremacía constitucional en derecho. En la redacción del artículo es muy clara y establece el acotado principio de la supremacía constitucional, en razón de que si bien es cierto que califica tanto a la Constitución como a las leyes del Congreso y a los tratados como ley suprema, condiciona esta calidad a las leyes secundarias por cuanto a lo que deben emanar de la propia Constitución, es decir, que no contravengan su texto, y a los tratados a que estén de conformidad con nuestra ley cimera. Quiero comentar que esta es una materia muy buena en la cual creo que no he terminado de aprender y me gustaría saber más. Me ha ayudado mucho, pero creo que falta todavía un poco más. Gracias, buenas noches.